Bienvenidos un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy recetón dulce, preparo merengue italiano, ya lo he hecho en varias ocasiones, pero hoy para todos los que me pedís la receta sin peso y sin termómetro, aquí lo tenéis. ¿Quieres ver cómo lo hago? Vamos allá. Arrancamos con los ingredientes, pero sin peso porque no vamos a medirlo. Huevos, los que quieras, solo va a usar la clara. Puedes hacer merengue, la cantidad de merengue que quieras. Azúcar, común, agua. Y por último, una gotita de limón. ¿Ves cómo está? Esto es porque antes he usado la ralladura, pero para el zumo solo necesitamos eso. Así que con estos ingredientes me pongo. Lo primero, separamos la clara de las yemas con muchísimo cuidado de que no nos caiga nada de yema sobre nuestra clara. Eso es muy importante a la hora de hacer cualquier tipo de merengue. Vamos a hacer merengue italiano sin usar termómetro y sin usar báscula, sin usar medida de peso. De esta manera, el otro día estaba hablando con una amiga y me decía, no, que el merengue se me complica por el termómetro, tal. No os preocupéis, de esta forma lo vamos a poder hacer en casa sin ningún problema. Cantidad de clara, la que tú quieras, con 2 claras, como yo estoy haciendo, te va a quedar una buena cantidad de merengue. Ahora vas a ver, lo primero que vas a hacer es poner en un recipiente, en un vaso, la clara. Y ahora vamos a medir la misma cantidad, el mismo volumen de clara, de agua. Agua normal y corriente, el agua que uses para cocinar. Lo nivelamos aproximadamente lo mismo. Si tienes vasos que sean cilíndricos, mucho mejor porque va a ser más exacto, pero no hay ningún problema. Y ahora azúcar, cantidad de azúcar común, el doble que de clara. Así de fácil, simplemente tienes que medir la cantidad de agua que sea la misma que la de clara y la cantidad de azúcar común que sea aproximadamente el doble. De esta manera vamos a conseguir hacer nuestro merengue italiano sin ningún problema y sin necesidad de peso. Se te rompe el peso o no tienes peso, lo puedes hacer perfectamente. Ya tengo mis 3 medidas. Mira, parte igual de agua, doble de azúcar común. Listo. Ahora me pongo ya. Para hacer merengue italiano, evidentemente necesita una batidora de varilla, ya sea batidora tradicional, ya sea planetaria, la que tú quieras. Y por cada clara que pongas va a poner 3 gotitas de limón. Esto va a ser el estabilizante. Lo que va a conseguir es que luego, cuando el merengue esté hecho, no se nos baje, se quede un merengue con mucho cuerpo, bien estable. Directamente al fuego, fuego loco, caso, y añado el azúcar y también añado el agua. Ahora, si tuviéramos termómetro, llevaríamos este almíbar hasta una temperatura de 118-120 grados Celsius. ¿Qué pasa? No lo vamos a hacer con termómetro. Te voy a explicar ¿cómo lo vamos a hacer? Lo ponemos aquí, fuego medio, medio alto, para que comience a hervir. Y voy a preparar un vaso con agua y una cuchara. De esta manera voy a ver el punto del almíbar, el punto que necesito. Va a estar cocinando así. El punto, si te quieres fijar con el color, es justo cuando empieza a dorar. Yo voy a ir comprobándolo de esta manera. Antes de que vaya a dorar ni nada, voy a coger un poquito de almíbar, me lo llevo al agua y mira, esto es punto de hebra fina, que cuando se para prácticamente no tiene consistencia. Al ratito vas a hacer así, vas a poner otro poquito de esto y esto, mira, aquí ya tenemos una hebra más consistente. En este momento le vamos a dar a la máquina. Lo que va a tardar en coger el punto del almíbar que nosotros necesitamos es lo que va a necesitar de tiempo para que arranque ya el montado de las claras. Ahora, cuando llegue el punto en el que ya levemente está con un poquito más de color y ya tiene más densidad que lo puedes trabajar en los dedos, en ese momento lo vamos a llevar a nuestras claras que ya están montando. Aquí tengo desde el momento en que las puse para que vea el procedimiento completo en cámara rápida. Le va a dar aquí, en este momento llegó al punto de 118 grados, que sería cuando ya comienza a tener, y aquí viene el secreto para que te quede el merengue italiano perfecto. Tienes que dejarlo caer en forma de hilo sobre el borde que está montando. No puede caer ni sobre el borde del recipiente, del cuenco del bowl, ni sobre la aspa. Si cayera sobre la aspa, saldría disparado contra el recipiente y se quedaría duro. Y si va cayendo por el recipiente, se va a ir endureciendo conforme va cayendo y vamos a perder muchísimo azúcar. De esta forma conseguimos que quede 10 puntos. Este es el único punto más delicado a la hora de hacer el merengue italiano. Si lo haces así como lo estoy haciendo, garantía, fuego loco, te va a quedar el merengue perfecto. Paso importante. Ahora vamos a seguir batiendo hasta que el recipiente haya perdido temperatura. Ahora mismo, si toca
el bowl, toca el cuenco, va a estar muy caliente porque acabamos de echar el almíbar caliente. El punto para que luego el merengue no sude y quede perfecto es cuando aquí ya toca y dejó de estar caliente, ya está templadito, ya no está en ese punto tan caliente. Ya está, ya tienes tu merengue listo para usar en cualquier preparación. Mira qué consistencia, perfectamente estable, no se va a bajar, no va a sudar luego en ninguna de las preparaciones. Mira qué pinta tiene, ya lo vas a llevar a tu manga pastelera o lo vas a rellenar o vas a hacer con él lo que quieras para un lemon pie increíble. Y aquí, como siempre, ingredientes para que pauses, copies, no te olvides, en la descripción también te lo dejo. Y ahora, bueno, voy a probarlo a ver qué tal quedó. Delicia. Tu merengue italiano listo para disfrutar. Espero que lo hagas, te encante, lo disfrutes y me dejes en comentarios con qué lo usaste. Y como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.